Ya estuvimos viendo algunas de las drogas que usamos para el tratamiento del dolor neuropático. Vimos algunos de los antidepresivos que usamos, vimos algunos de los antiepilépticos que usamos y vimos el tramadol a modo de ejemplo de los opioides que usamos en tratamiento del dolor neuropático. La pregunta es qué usamos en particular con cada paciente. Y esto no es una cuestión de gustos o que uno se siente cómodo con una droga. No podemos tratar a todos los pacientes con la misma droga. De la misma manera que no podemos usar el mismo par de anteojos para ir a todos lados o estar en casa o en cualquier lugar. Cada cosa tiene que tener su ocasión. Si usamos siempre lo mismo, si nos vestimos siempre con la misma ropa, si usamos siempre el mismo par de anteojos, lo que nos puede pasar es que en determinadas situaciones quedemos muy ridículos. Y esto va a redundar en el tratamiento que vamos a hacer a los pacientes, porque podemos estar tratando pacientes que no tienen nada de depresión, que no tienen nada de algún mecanismo que sirvan los antidepresivos, y por ahí los estamos tratando con un antidepresivo, y por ahí lo que estamos necesitando es tratarlos con un antiepiléptico del tipo de la carbamazepina, porque es un dolor claramente por canales de sodio. Se entiende el concepto, creo. Y tampoco vamos a usar un antiepiléptico si como comorbilidad del paciente tiene predominantemente un cuadro de depresión. En ese caso probablemente elijo un antidepresivo porque voy a estar tratando la depresión y el dolor neuropático simultáneamente. Entonces, lo que tenemos que tener es una mirada más global, sabiendo cuáles son los recursos que tenemos y conociendo mucho mejor al paciente a través del modelo multidimensional para poder tomar mejores decisiones a la hora de elegir el tratamiento para nuestros pacientes. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos una sola herramienta, si nosotros conocemos un solo fármaco, es como tener solamente un martillo para tratar el dolor. Y si nuestra única herramienta es un martillo, vamos a tratar a todos como si fueran un clavo. Es decir, si lo único que yo sé usar son antidepresivos, para mí todos los pacientes van a estar deprimidos. Y al poner este tratamiento a todos los pacientes, nos puede ir muy bien, como en el caso de la derecha, donde dimos en el clavo, tal cual, lo clavamos como queríamos, le dimos el tratamiento adecuado al paciente, donde por ejemplo un paciente con una neuropatía diabética y que además estaba deprimido, le pusimos como tratamiento duloxetina y estuvo bárbaro. O podemos de repente estar en el caso de la izquierda, donde el tratamiento que le dimos no sirve para nada, como por ejemplo podría ser el caso en una neuralgia del trigémino, un paciente joven que le pongo como tratamiento por ahí una duloxetina, que además el paciente no tiene depresión ni nada por el estilo, donde no le genero daño pero tampoco hago ningún tratamiento, no voy a ser eficaz. El grave problema que tenemos con esto es con el caso del medio, donde podemos generar mucho daño, ningún beneficio, y generar mucho daño por los efectos adversos. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es conocer muy bien todas las estrategias terapéuticas que tenemos y en qué casos conocer muy bien a nuestros pacientes para saber en qué casos, en qué dosis, cómo titularlos para no generarles daño y darles el mayor alivio posible. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a buscar guías o empezamos a buscar evidencia de cómo hacer el tratamiento de los pacientes es la medicina basada en la evidencia. La verdad es que esta fue una herramienta fantástica que fue desarrollada a punto de partida de algunos artículos que aparecieron inicialmente en el British Medical Journal y que realmente fue fantástico todo lo que generó para tratar de conseguir evidencia para tratar a los pacientes. El problema es que la mayoría de nuestros pacientes no entran dentro de las evidencias. Nuestros pacientes suelen ser ancianos, frágiles, comórbidos, con muchos fármacos, etc. Y no son pacientes jóvenes, robustos, de 18 años, 70 kilos, 1,80 m de altura, etc. Que le podemos poner cualquier tipo de tratamiento que no van a tener mayores inconvenientes. Nuestros pacientes son frágiles, no están representados en la mayoría de los trabajos, con lo cual no hay evidencia en general para particularmente nuestros pacientes. Nuestros pacientes no entran dentro de la evidencia que ya hay. ¿Cuál es el problema? Es que no hay evidencia, de la misma manera que no hay evidencia
de que los paracaídas salven vidas frente a un desafío gravitacional, como marca este artículo que también fue publicado en el British Medical Journal, un artículo muy interesante donde hacen una búsqueda sistemática para tratar de ver si hay evidencia de que los paracaídas salven vidas. Encontraron que no y decidieron hacer un trabajo doble ciego, randomizado, prospectivo, con voluntarios sanos para ver si los paracaídas salvan vidas. La idea era hacer un grupo activo al que se le iba a dar un paracaídas y se los iba a hacer saltar, y un grupo placebo al que se le iba a dar una mochila que no tenía ningún paracaídas y se los iba a hacer saltar. Buscaron voluntarios entre los fanáticos de la medicina basada en la evidencia. Lamentablemente ninguno se enroló en el estudio, porque a pesar de que no hay evidencia de que los paracaídas salven vidas, nadie va a saltar sin paracaídas. Esto es lo que nos pasa con nuestros pacientes. No entran dentro de la evidencia, pero nosotros tratamos de acomodar un poco la evidencia que hay a nuestros pacientes, o nuestros pacientes a la evidencia que hay. Entonces, ya dijimos dos palabras de lo que es medicina basada en la evidencia. Como no hay evidencia, nos basamos en la opinión de expertos, o la medicina basada en la experiencia. Entonces buscamos a quienes más saben sobre determinado tema y nos basamos en la opinión de ellos. Y es así como surgen las guías, por opiniones de expertos y en su experiencia. Y esto lo tenemos que llevar a lo que nosotros llamamos medicina basada en la providencia, que es, más allá de lo que nos digan, es lo que tenemos disponible. Nos pueden decir que el mejor tratamiento para determinado dolor neuropático son parches de lidocaína, no los tenemos disponibles en la Argentina, y por más que sea la mejor alternativa terapéutica, no lo tengo disponible, no lo puedo usar y tengo que buscar alternativas en función de la providencia, en función de lo que tengo disponible. También con determinados tratamientos que no son accesibles a los pacientes por diferentes motivos. ¿Para qué sirven las guías? Las guías de práctica clínica ayudan a los profesionales a brindar la mejor atención a sus pacientes y reducir las diferencias en los manejos que ofrecen los profesionales a una misma condición de salud. No reemplazan la opinión del experto y sirven para quienes no sean expertos en un determinado tema, ofrezcan un cuidado inicial en general adecuado a cualquier paciente. La elección del tratamiento debe ser individualizada, teniendo en cuenta los efectos adversos, el beneficio potencial o deleterio de cada indicación y teniendo en cuenta cada paciente como un todo, incluyendo su historia, comorbilidades, carga psicopatológica, etc. Esto es muy importante, y lo que decíamos recién sobre las guías también. Las guías sirven para que de inicio de tratamiento no nos equivoquemos. Pero esto no quita de que después se pueda ajustar mejor el tratamiento. Esto no quita de que después podamos consultar con alguien que sepa un poco más y que nos pueda dar una mano a ajustar mejor el tratamiento. No quiere decir que nuestros pacientes peguen tal cual en la guía, que nuestros pacientes sean los indicados para la guía. A veces tenemos que usar tratamientos que estén por fuera de la guía, porque los que nos plantea la guía puede ser dañino para el paciente, por efectos adversos, por comorbilidades y por una serie de cosas. Entonces, las guías son lineamientos generales muy buenos, pero después tenemos que tamizarlo por el rompecabezas que implica nuestro paciente. Por eso la importancia de pensar a los pacientes de un modo multidimensional, como un rompecabezas, tratando de ver la mayor cantidad de piezas de ese rompecabezas. Vamos a presentar algunas de las guías. La primera que quiero presentar es la de Canadá del año 2007. Esta guía plantea como primera línea de tratamiento antidepresivos tricíclicos y antiepilépticos como gabapentina y pregabalina. Como segunda línea de tratamiento, antidepresivos de los duales y lidocaína tópica, particularmente los parches de lidocaína. Como tercera línea de tratamiento, opioides, principalmente el tramadol y opioides de liberación controlada, ya sea morfina u oxicodona, principalmente en los pacientes que tienen dolor moderado a severo. Y como cuarta línea de tratamiento, cannabinoides, metadona, lamotrigina, topiramato y ácido valproico. Es interesante que la mayoría de las guías fueron publicadas, la mayoría de las guías y las más importantes fueron publicadas después de la aparición de la pregabalina en el mercado. Eso es un dato interesante. Vamos a ver otras guías.
La Sociedad Europea de Neurología en el 2007 también presenta unas guías para tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Y lo que hace es proponer para el tratamiento del dolor neuropático periférico, como primera línea, el uso de antidepresivos tricíclicos, gabapentina y pregabalina, similar a lo que planteaba Canadá. Como segunda línea, los duales, que eran de reciente aparición y todavía hacía falta juntar evidencia de que estos funcionen. Como tercera línea, los opioides y la lamotrigina. Y menos recomendados, menor evidencia, capsaicina, mexiletina, oxcarbazepina, antidepresivos del tipo de la inhibición de recaptación de serotonina y el topiramato. El grupo de dolor neuropático de la IASP, liderados por Working, en el 2007 plantean también unas guías de tratamiento farmacológico del dolor neuropático donde plantean como primera línea la amitriptilina, los duales, el gabapentin, la pregabalina y la lidocaína tópica para los pacientes que tienen dolor tópico, dolor localizado, locorregional. Como segunda línea de tratamiento, si con estos de primera línea no funcionan, planteaba el uso de opioides y principalmente el tramadol. Y como tercera línea, la capsaicina y la mexiletina. En el 2009, el Dr. O'Connor, que trabaja junto con el Dr. Working, en muchas publicaciones aparecen juntos, plantea una cosa interesante. Compara las tres guías, estas últimas que vimos, ¿sí? Principalmente la canadiense, la del grupo del grupo de interés de dolor neuropático de la IASP y de la Sociedad Neurológica Europea, hace una comparación que lo presenta en este cuadro, pero además, más importante que esta comparación, lo que presenta es unos pasos para elegir un tratamiento farmacológico. Estos pasos estaban presentes cuando uno lee la letra chica de las guías anteriores, algún comentario hacen, pero no lo ponen como algo importante y no lo jerarquiza como O'Connor en el 2009. O'Connor como primer paso plantea evaluar el dolor y establecer que el dolor es de características neuropáticas. No vamos a hacerle tratamiento neuropático a un dolor no neuropático. Y ante la duda de si el paciente tiene dolor neuropático o no, busquemos un especialista en dolor. Plantea que hay que establecer y tratar la causa del dolor neuropático y si hay dudas referir al especialista que corresponda. Por ejemplo, un paciente con una neuropatía diabética tenemos que tratarle su diabetes de manera óptima. Si no lo podemos hacer nosotros, que lo vea el diabetólogo o quien le trate su diabetes. Identificar las comorbilidades relevantes, las cardíacas, renales, hepáticas, depresión, inestabilidad en la marcha, etc. Porque esto me va a modificar las estrategias terapéuticas. Y explicar el diagnóstico y el plan de tratamiento a los pacientes estableciendo expectativas realistas. No le mientan a los pacientes. Lo que hay que decirle al paciente que el diagnóstico es este, que el plan de tratamiento es este, que la idea es esta y que el plan de tratamiento es así, así, así y las expectativas con respecto al tratamiento son estas. El segundo paso que plantea O'Connor es que, si se puede, iniciar un tratamiento de la enfermedad que causa el dolor neuropático, lo que dijimos, tratémosles la diabetes a la neuropatía diabética. Que además iniciemos un tratamiento sintomático con algunos de los siguientes fármacos, simultáneamente con tratar la enfermedad de base. Antidepresivos tricíclicos o antidepresivos duales, gabapentino pregabalina. En dolor neuropático localizado se pueden usar parches de lidocaína en combinación o no con los anteriores, con antidepresivos tricíclicos o duales, gabapentino pregabalina. En pacientes con dolor neuropático agudo o dolor neuropático asociado a cáncer o en exacerbaciones de dolor neuropático severo, se podrían usar en combinación con alguno de los anteriores, tramadol. Y evaluar al paciente si es candidato a tratamiento no farmacológico y si corresponde indicarlo apropiadamente. El tercer paso que plantea O'Connor es reevaluar el dolor y la calidad de vida del paciente con frecuencia a lo largo del tratamiento. Y plantea tres situaciones muy interesantes. Si con el tratamiento hay alivio suficiente del dolor y lo tenemos con una escala verbal numérica menor a 4, sin efectos adversos o con efectos adversos tolerables, continuemos con el mismo tratamiento. Si el alivio es parcial, es decir, el paciente tiene 4 o más en la escala verbal numérica, luego de haber titulado adecuadamente una droga de primera línea, se podría agregar otro fármaco de primera línea. Sobre todo un fármaco que actúe sinérgicamente por otro mecanismo.
si no hay alivio luego de haber titulado adecuadamente una droga de primera línea, cambiar a otro fármaco de primera línea. Es decir, tengo alivio con el tratamiento que hice y no tengo efectos adversos, bárbaro, sigo con lo mismo. Tengo alivio pero no lo suficiente, le agrego un segundo fármaco. No tengo alivio después de que llegué a dosis máximas del primer fármaco o dosis máximas toleradas del primer fármaco, lo saco si no tuve ninguna respuesta y empiezo con otra droga de primera línea. El paso 4 plantea que si los fármacos de primera línea solos o combinados no alcanzan para dar alivio al dolor, esto es, escala verbal numérica que se mantiene por encima de 4 o el perfil de efectos adversos es intolerable, hay que considerar usar drogas de segunda línea o preferentemente mandar al paciente a un especialista de dolor o a un centro multidisciplinario de tratamiento del dolor para que alguien con más experiencia y un poco más de conocimiento pueda tratar de hacer un tratamiento adecuado para ese paciente. En resumen, lo que plantea O'Connor son estos 4 pasos que realmente los quiero destacar porque me parece interesante como pensamiento y planteamiento del tratamiento del dolor neuropático. Como primer paso, hacer un diagnóstico de dolor neuropático y qué lo causa. Pensar en tratar la causa y tratar los síntomas. Identificar las comorbilidades, explicarle el diagnóstico y el plan terapéutico al paciente y manejar un poco las expectativas que tenemos con el tratamiento en conjunto con los pacientes. En el paso 2 plantea iniciar los tratamientos de la enfermedad de base y de los síntomas, utilizar como esquemas terapéuticos de primera línea antidepresivos tricíclicos, duales, gabapentina y pregabalina. En dolor neuropático localizado, utilizar parches de lidocaína. En dolor neuropático agudo o asociado a dolor por cáncer, asociar tramadol al tratamiento. Como tercer paso, plantea reevaluar el dolor y la calidad de vida, reevaluar al paciente. Y si el paciente está con buen control del dolor y sin efectos adversos que le resulten intolerantes al paciente, seguir con el mismo tratamiento. Si el paciente mejoró pero no lo suficiente, agregar otro fármaco de primera línea. Si el paciente no tuvo ninguna mejoría, después de titular adecuadamente una droga de primera línea, cambiar de fármaco y empezar el tratamiento con una segunda droga de primera línea. En el cuarto paso lo que plantea es que si el paciente no mejora con las drogas de primera línea, o iniciar un tratamiento de segunda línea o preferentemente mandar al paciente a un especialista en tratamiento del dolor para que pueda abordar un tratamiento diferente. La IASP en el año 2010 publica unos papers que están accesibles en forma gratuita en la página de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que se llaman Pain Clinical Updates, donde plantea tratamiento del dolor neuropático. Y en esto plantea que dependiendo de la causa del dolor neuropático, plantea una primera línea de tratamiento, una segunda línea de tratamiento. Y en neuropatía diabética plantea el uso de duloxetina, gabapentin, pregabalina, antidepresivos tricíclicos y venlafaxina como primera línea de tratamiento y como segunda línea de tratamiento opioides, principalmente tramadol. En la neuralgia posherpética plantea usar gabapentin, pregabalina, antidepresivos tricíclicos, parches de lidocaína por ser un dolor localizado locorregional y como segunda línea capsaicina y opioides. Y en dolor central gabapentin, pregabalina, antidepresivos tricíclicos. En pacientes con esclerosis múltiple el uso de cannabinoides, en pacientes con lesión medular el uso de la motrigina, opioides y tramadol. En este mismo artículo presentan este esquema con el número necesario a tratar de las drogas más utilizadas en dolor neuropático y según el tamaño del punto que representa, tiene que ver con el número de pacientes incluidos en los trabajos. Entonces vamos a ver que pregabalina y gabapentin son los que tienen mayor cantidad de pacientes incluidos en los trabajos, seguidos por la cantidad de pacientes incluidos con antidepresivos duales, venlafaxina y duloxetina, y que los que tienen NNT más bajo, o sea las drogas más eficaces, están en tercer lugar en número de pacientes y son los antidepresivos tricíclicos con la amitriptilina a la cabeza. Y después la eficacia con grupos menores para opioides, para parches de lidocaína, etc. En el 2010 hubo una segunda oleada de guías para tratamiento de dolor neuropático
y Working y O'Connor, como representantes junto a otros colaboradores, como representantes del grupo de interés de dolor neuropático, publican una guía de tratamiento, de recomendaciones para tratamiento, para el manejo farmacológico del dolor neuropático, con una revisión de la literatura, y plantean que primera línea de tratamiento: antidepresivos tricíclicos, antidepresivos duales, venlafaxina, duloxetina, gabapentin, pregabalina y lidocaína tópica. Como segunda línea, opioides y tramadol. La Sociedad Europea de Neurología también propone nuevas guías para tratamiento farmacológico del dolor neuropático, y de manera similar plantea el uso de antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, gabapentin, pregabalina, antidepresivos duales como duloxetina, venlafaxina. Como segunda línea, el uso de tramadol, particularmente usarlo en exacerbaciones de dolor agudo, y en estos casos pasaría a primera línea de tratamiento, y en tercera línea opioides fuertes como oxicodona y morfina. En el 2011 un grupo de expertos de Latinoamérica se juntaron y plantearon una revisión de la bibliografía adaptada a la disponibilidad de Latinoamérica y a la realidad de Latinoamérica, y encabezados por el Dr. Rey y por el Dr. Arizaga, plantean que como primera línea de tratamiento amitriptilina, gabapentina y pregabalina. Como segunda línea de tratamiento, duloxetina. Llama la atención esta diferencia, particularmente poniendo en segunda línea la duloxetina, cuando el año anterior otras guías planteaban la duloxetina y la venlafaxina en primera línea. Como tercera línea, el uso de opioides, al igual que todos los demás: opioides, tramadol y medicación de acción tópica. No disponemos de parches de lidocaína acá. Y como cuarta línea, otros antidepresivos y otros antiepilépticos, como también plantean algunas guías. Lo importante de esta guía es que hace un comentario que en circunstancias especiales se podría cambiar el orden de la recomendación basados en la patología del paciente, como por ejemplo para un dolor neuropático localizado utilizar tratamientos tópicos, para un dolor agudo utilizar opioides, para una neuralgia del trigémino utilizar carbamazepina, pero el polimorfismo y de los mecanismos fisiopatológicos que generan los diferentes tipos de dolor neuropático, como estuvimos viendo anteriormente según las patologías, hace que uno tenga que adaptar los tratamientos más allá de las guías, uno tenga que adaptar los tratamientos al paciente, y que uno no pueda poner bajo una misma bolsa de dolor neuropático un vale todo de un solo fármaco para todos los pacientes. Por eso insistimos tanto en adecuar los tratamientos a cada uno de los pacientes. En el 2013, el grupo de interés de dolor neuropático de la IAS propone unas guías de tratamiento intervencionista, que las pongo en consideración acá porque fue la primera guía que encontré con indicaciones claras de tratamientos intervencionistas. Y en realidad lo que dice es que la calidad de los trabajos que hay no permite hacer recomendaciones fuertes, que hay recomendaciones débiles para bloqueos epidurales en herpes zóster, para bloqueos radiculares en dolores radiculares, una estimulación de cordón posterior en cirugía fallida de columna, una estimulación de cordón posterior en dolor regional complejo. Recomiendan no indicar bloqueos simpáticos en neuralgia posherpética, ni radiofrecuencia en dolor radicular. Estas son las recomendaciones del grupo de interés de dolor neuropático sobre tratamientos intervencionistas. En el 2015 el mismo grupo de interés plantea nuevas guías de tratamiento farmacológico y nuevamente insiste en primera línea con antidepresivos tricíclicos, duales, pregabalina, gabapentin. Segunda línea, los parches de lidocaína, parches de capsaicina que se empiezan a sumar al arsenal terapéutico, y tramadol, y como tercera línea oxicodona, morfina como opioides fuertes, y agregan la toxina botulínica A. Hablan de que hay datos inconclusos para recomendar cannabinoides en tratamiento de dolor neuropático, datos inconclusos para recomendar tapentadol, un opioide que no tenemos disponible en la Argentina, datos inconclusos del uso de combinación de drogas, datos inconclusos sobre otros antiepilépticos, otros antidepresivos y otros tratamientos locales. Las guías NICE, que se escribieron en el 2013 y tuvieron varias actualizaciones, la última en el 2017, no presentan grandes modificaciones, pero básicamente son las mismas. Lo que plantean es iniciar el tratamiento con amitriptilina, duloxetina, gabapentina o pregabalina.
Si el tratamiento inicial no es efectivo o no es tolerado, probar con otra de las 3 drogas restantes. Y si no responde a la segunda opción, se sugiere rotar a la tercera y hasta la cuarta droga. Considerar el tramadol solo para pacientes para rescates por dolor agudo. Y también considerar la crema de capsaicina para personas con dolor neuropático localizado que no toleren o quieran tratamiento sistémico. Es interesante porque en esta guía es una de las primeras que rescata que la neuralgia del trigémino se debe comenzar con carbamazepina. Y si no mejora o no es tolerada, referir al paciente a un especialista en dolor. 2 palabras sobre combinación de fármacos. Esto es muy interesante porque no hace mucho tiempo que se está poniendo sobre el tapete la necesidad de combinar fármacos, algo que en algunos ámbitos se hace de manera rutinaria y en otros ámbitos donde se cumplen a rajatabla las propuestas de los entes reguladores no se permite combinar fármacos. Y los primeros trabajos sobre combinación de fármacos terminan planteando de que no hay mucha evidencia de que esto realmente sirva y que la sugerencia se basa en la interacción sinérgica de la combinación de fármacos para proveer una mayor analgesia y menos efectos adversos que la monoterapia actuando sobre múltiples mecanismos. La verdad es que la intención es muy buena, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, el por qué sí hay que combinar fármacos, pero todos estos trabajos tienen una característica en particular y es que usan una droga hasta llegar a dosis máxima y si el paciente no tiene suficiente alivio, le combinan una segunda droga hasta llegar a dosis máxima. Esto hace que los pacientes empiecen a tener efectos adversos porque el uso de estas drogas en dosis máximas generan muchos efectos adversos. Nosotros particularmente lo que proponemos es que utilizar más de un fármaco de manera sinérgica porque actuamos sobre diferentes mecanismos de acción, pero los dos en dosis bajas. Y esto hace que sean mejor tolerados los fármacos, mejor tolerados los tratamientos, pero que no son tratamientos fijos, a dosis fijas, sino que no llegamos a la dosis máxima del primero para agregar el segundo. Guías por patologías. En neuralgia del trigémino, la mayoría de las guías coinciden en que la primera línea es la carbamazepina, algunas agregan la oxcarbazepina por mejor tolerancia y menos efectos adversos, pero la mayoría de los trabajos están hechos con carbamazepina. Segunda línea de tratamiento, baclofeno y lamotrigina. Y como tercera línea de tratamiento, bloqueos percutáneos del ganglio de Gazar, gamma knife o descompresión microvascular. En neuropatía diabética, todas las guías plantean el uso de duloxetina, gabapentin, pregabalina, antidepresivos tricíclicos y venlafaxina, y como segunda línea, opioides con el tramadol a la cabeza. El consenso de neuropatía diabética que hizo la Sociedad Argentina de Diabetes en el 2009 plantea algunas cosas interesantes. Por un lado, tratamiento etiológico hasta conseguir una hemoglobina glicosilada menor a 7. Glucosas plasmáticas en ayunas menores a 110, glucosas plasmáticas en cualquier momento del día menores a 140 como objetivos primordiales. Y el tratamiento sintomático, hacerlo con antidepresivos tricíclicos o duales, gabapentino, pregabalina, paracetamol, no otros antiinflamatorios, paracetamol, y tramadol y oxicodona como alternativas como opioides. Este mismo consenso habla de tratamiento individualizado y este es un concepto que lo traigo porque después cuando hablemos de tratamiento individualizado para los pacientes vamos a hacer hincapié sobre esto. Y tiene que ver con el constructo multidimensional, con el rompecabezas, con quién es el paciente y qué es lo que hace que se modifique la respuesta, lo que se modifique y se agrande el impacto funcional y el impacto afectivo. ¿Qué es? Que si el paciente tiene ansiedad, tengo que darle un tratamiento que además de ser analgésico le disminuya la ansiedad, y esto lo hace muy bien la pregabalina. Que si el paciente además de tener dolor tiene depresión, es ideal empezar con un antidepresivo que tenga efecto analgésico, y esto es la duloxetina o la venlafaxina. Que si además el paciente tiene trastornos del sueño, lo que tengo que hacer es empezar con algo que provoque sueño y le mejore el sueño, como los antidepresivos tricíclicos o la gabapentina, y como segunda línea pone el opioide. También habla de tratamientos no recomendados, y esto es importante. Los complejos vitamínicos no sirven, los gangliósidos no sirven, los corticoides no sirven y los antiinflamatorios comunes, salvo paracetamol y por extensión la dipirona, no sirven. Paracetamol y dipirona sí servirían y tendrían un rol por el efecto analgésico más puro que tienen. Los tratamientos tópicos como la capsaicina y el parche de lidocaína
podrían llegar a tener un rol y tener en cuenta todos los tratamientos no farmacológicos que pueden ayudar. En neuralgia posherpética, la mayoría de las guías coinciden en antidepresivos tricíclicos, gabapentin, pregabalina y antidepresivos duales, parches de lidocaína como segunda línea, parche de capsaicina y tramadol como segunda línea, y opioides fuertes y toxina botulínica A como tercera línea de tratamiento. Para dolor regional complejo, la verdad es que la principal guía, que es del Reino Unido, de Inglaterra, habla de que no hay tratamientos específicos recomendados. Sugieren seguir las recomendaciones para dolor neuropático general propuesto por NICE o por el Grupo de Interés de Dolor Neuropático de la IASP. Sugieren pamidronato endovenoso, fijadores de calcio, que recién es la primer guía que lo plantea, y eventualmente los bloqueos simpáticos regionales. ¿Qué se habla en los congresos internacionales? Últimamente en los congresos internacionales está tomando cada vez más ruido, está tomando cada vez más fuerza el tema de los tratamientos combinados. El Dr. Childron es un médico canadiense que está llevando adelante la mayoría de los trabajos de tratamientos combinados. La mayoría están hechos con pregabalina y duloxetina, y lo que hacen es iniciar un grupo de pacientes con duloxetina, llevarlos a dosis máxima, y cuando no mejora el dolor le agregan pregabalina hasta llevarlos a dosis máxima, y otro grupo de pacientes los inician con pregabalina, los llevan a dosis máxima, y si persisten con dolor le agregan duloxetina y los llevan a dosis máxima. Hablando con él en el último Congreso Internacional de Dolor que se hizo en Japón, y preguntándoles sobre si no sería mejor iniciar con dosis bajas de los dos fármacos en vez de llegar a dosis máximas de uno, porque serían mejor tolerados y tendríamos el efecto sinérgico y demás, lo que plantea como respuesta es que son estudios muy difíciles de diseñar y que no son posibles en este momento. Pero no dijo que no sirve y que no es racional hacerlo, por el contrario dijo que es un planteo muy interesante. La otra cosa que se está hablando con más fuerza en los últimos congresos, y ya diría en los últimos 3 o 4 congresos, o sea, en los últimos 6 años, 8 años, cada vez con más fuerza se está hablando de que no a todos los pacientes se los puede tratar por igual, no todo dolor neuropático es exactamente igual, y que hay que buscar el fenotipo del paciente. Esto quiere decir qué tipo de dolor neuropático tiene el paciente, cuáles son los síntomas que predominantemente están, y sobre esto elegir el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Esto es, en definitiva, identificar cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente en cada uno de los pacientes y tratarlos según lo que corresponda. Es decir, si lo que queremos tratar son descargas ectópicas, sabemos que es por canales de sodio y vamos a darle bloqueantes de canales de sodio. Si lo que queremos tratar responde a potenciar, es porque no está funcionando bien la modulación descendente y vamos a ir a mejorar la modulación descendente probablemente con antidepresivos duales o antidepresivos tricíclicos. Estos son conceptos muy interesantes porque hacen que las guías empiecen a perder un poquito de fuerza y que la cosa esté un poco más individualizada en el tratamiento de cada paciente. Comentarios GADA. Bueno, nuestros comentarios en general es que no cabe duda de que hay que evaluar y reevaluar a los pacientes una y otra vez. Pensar los tratamientos no farmacológicos, no podemos tratar solamente con fármacos a los pacientes. Pensar los tratamientos farmacológicos únicos o combinados a bajas dosis, elegir el mejor tratamiento para cada paciente. Pensar en los mecanismos fisiopatológicos que generan los síntomas de los pacientes y los mecanismos de acción de los tratamientos propuestos en función de esto, en el contexto de cada paciente en particular, pensando a punto de partida del modelo multidimensional GADA, del modelo del rompecabezas que venimos presentando desde el principio del curso. Personalizar los tratamientos, no todos los pacientes calzan perfecto adentro de las guías, en general ninguno calza perfecto, y esto hace que tengamos que pensar los tratamientos adecuados a cada paciente, supervisar los tratamientos, estar en contacto con los pacientes, esto alivia mucho el dolor. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta y lo vamos a desarrollar próximamente. Las guías clínicas son recomendaciones generales para quienes no tengan mucho conocimiento o no tengan mucha experiencia clínica, puedan iniciar un tratamiento con suficiente margen de seguridad, pero siempre tenemos que buscar la ayuda de alguien que sepa un poco más que nosotros para poder seguir con mucho margen de seguridad. Siempre, y en pacientes con patología crónica en particular, y más cuando
esta patología compromete la calidad de vida, hay que ajustar el tratamiento con mayor conocimiento en el tema. Si no sabemos, preguntemos, busquemos ayuda, mandemos al paciente con alguien que sabe un poco más que nosotros, aprendamos, estudiemos, porque esto es en beneficio del paciente y en beneficio nuestro. Es necesario, en definitiva, tener conocimiento suficiente sobre la patología que estamos tratando, tener en cuenta los mecanismos fisiopatológicos que suceden, tener en cuenta la traducción clínica en síntomas de estos mecanismos fisiopatológicos, vamos a ver algo ahora, conocer dónde y cómo actúan los tratamientos disponibles, tener en cuenta el paciente como un todo, comorbilidades, edad, historia clínica completa, tolerancia a los medicamentos, etc. Tener en cuenta la carga psicopatológica que tiene el paciente, tener en cuenta el terreno y la ventana, quién es el paciente y qué margen terapéutico tengo para que no me haga efectos adversos, y con todo esto armar un tratamiento ajustado al paciente más allá de lo que sugieren las guías. Como dijimos en un momento, nuestros pacientes habitualmente nunca jamás serían elegidos para ingresar a un protocolo de investigación con los que se arma la evidencia clínica con la que se deciden el armado de las guías en definitiva. Tratamiento basados en el paciente, como dijimos, evaluación del paciente, evaluar la causa del dolor neuropático, tratemos la causa, tratemos el dolor en forma local y sistémica, reevaluar a los pacientes, ajustar el tratamiento y volvamos al principio, evaluando la causa de dolor neuropático, evaluando al paciente, ajustemos el tratamiento de la causa, ajustemos el tratamiento del dolor neuropático una y otra vez, y de esta manera nos va a ir bien siempre, no nos vamos a equivocar. Y cuando no podamos hacer esto, no podamos reevaluar a los pacientes, no podamos ajustar tratamiento, no nos vaya bien, busquemos ayuda. Tengamos en cuenta los blancos terapéuticos, como dijimos en un primer momento, la transcripción, la transmisión, la modulación, la percepción y la emoción, y qué drogas actúan sobre cada uno de ellos. Tengamos en cuenta el modelo multidimensional y pensemos en función de esto con qué fármacos vamos a tratar, actuando sobre qué síntoma. No nos olvidemos de evaluar a los pacientes antes de tratarlo, no nos olvidemos de evaluar a los pacientes para ver cómo responden al tratamiento que proponemos. No nos olvidemos que lo que queremos es mejorar la calidad de vida del paciente en primer lugar, mejorar el impacto funcional, el impacto afectivo, conseguir mayor libertad en el paciente, que el paciente pueda hacer nuevas cosas y disminuirle el dolor. En conclusión, usemos las guías para ordenarnos, pensemos en el paciente, pensemos en la fisiopatología, armemos un tratamiento adecuado para cada uno de nuestros pacientes. Es tiempo de ver las cosas diferente. No se olviden de evaluar a los pacientes, no se olviden de tratarlos. Basta, terminamos por hoy. Muchas gracias.